Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 31 minutos. Como siempre, qué placer enorme saludarles a ustedes. Agradeciendo a Dios Todopoderoso en esta mañana de día lunes, en un arranque de semana, por supuesto, inyectándole el mejor optimismo para poder superar todas aquellas situaciones que se nos presenten a lo largo de este día. Esperamos que haya disfrutado al máximo el fin de semana con su familia, haya hecho las reflexiones pertinentes y la parte más importante, ¿verdad? Esa reflexión espiritual que se dio ya a partir de la apertura de ciertas iglesias que ya aperturaron precisamente sus instalaciones. Este día, lunes 31, quiero darle la más cordial bienvenida a una profesional salvadoreña con mucho talento, con mucho conocimiento y sobre todo también de parte de mi admiración por su interés por darle aportes importantes en materia económica a nuestro país, también desde la formación de muchos estudiantes. Me refiero a Carmen Aida Lazo, economista, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Carmen Aida. Buenos días, bienvenidas a mi programa. Buenos días, Ernesto. Un gusto compartir con usted y con su audiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos, Carmen Aida. Sé que son varios aspectos importantes por los cuales vamos a tener una buena plática esta mañana y que tienen que ver precisamente con el más reciente artículo en el cual usted describe el ajuste fiscal que se nos viene. Esto tiene una connotación que para muchos puede decir, bueno, es algo que es una realidad que no vamos a poder de alguna manera detener. Pero quisiera comenzar un poquito abriendo, digamos, el análisis y la discusión de estos temas en esta primera parte, preguntándole cómo se ve desde la perspectiva, cómo se ve la economía, cómo se ve el país desde el aula. Bueno, Ernesto, la verdad que le mentiría si algún economista le puede decir que está listo para diagnosticar completamente lo que estamos viviendo. Realmente cuando uno estudia desde las aulas este fenómeno, uno se tiene que remontar a la Gran Depresión para poder comprender un fenómeno de esta magnitud. Y lo sabíamos desde que se cerró la economía en marzo. Desde ese momento, desde antes, yo empecé a leer el nivel de impacto que iba a tener este fenómeno. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es lo diferente, quizás, Ernesto, de este fenómeno con respecto a previos? Vámonos, si quiere, a la última, no crisis, pero recesión económica que tuvo El Salvador. Eso fue en la crisis financiera del 2008. Sin embargo, esa crisis se parecía a otras crisis que se llaman crisis de demanda, en el sentido que viene un shock a la economía, se reduce el crecimiento de la economía, se reduce la demanda, tarda un tiempo la economía en recuperar. En el 2008, por decirle algo, El Salvador, la producción cae en cerca de un 2-3%, se pierden 38.000 empleos, pero bueno, esos empleos luego se recuperan para el 2011. Ahora estamos frente a un fenómeno en el que usted tiene una menor demanda, Ernesto, pero también tiene por mucho tiempo, tuvo cerrada la economía, es decir, por el lado de la oferta no se producía. Y eso es lo que hace diferente este fenómeno, que tiene como estos dos pilares, o sea, menor producción, porque usted necesita cerrar la fábrica, reducir la actividad económica para reducir la tasa de contagio, y también menor demanda, porque ahora usted tiene un consumidor que está temeroso de salir, y yo no sé, bueno, yo no salí el fin de semana porque definitivamente ahí creo que todavía hay que cuidarse, pero algunas amigas que salían me decían que todavía hay mucho temor del consumidor a volver a los establecimientos. Entonces, tiene estos dos efectos. ¿Eso en qué nos lleva? Nos lleva a que realmente lo que se pronostica para este año, Ernesto, es que vamos a tener una contracción de la economía del orden del 8-9%. Tenemos que considerar cómo es nuestra economía salvadoreña, y un gran porcentaje de la población trabaja en la informalidad. Y para ese porcentaje de la población sigue siendo importante que se les ayude a poder cumplir protocolos de seguridad, protocolos higiénicos que minimicen la tasa de contagio de ese importante sector. Por una parte tenemos que considerar cómo es nuestro mercado laboral. Entonces, a ese grupo, digamos, es un grupo que está sufriendo mucho. Yo he hablado con vendedores que me dicen, Carmen Aida, desde marzo pues no hemos podido vender, no hemos podido salir a la calle.
Y ese, digamos, es un segmento muy vulnerable, un segmento que necesita mucho apoyo, no solo en los protocolos, sino también que, digamos, personas que están en condición de pobreza, Ernesto, es importante que reciban ayudas mínimas para poder evitar caer en una situación de pobreza extrema. Por otra parte, bueno, ahora que se reabre la economía para toda esta parte del sector formal, nuevamente también continuar con la verificación de que se cumplan protocolos higiénicos, protocolos de salud que minimicen la tasa de contagio. Por otro lado, algo que es bien importante, yo creo que vamos a hablar, me imagino, más adelante, porque era el tema del artículo que a usted le llamó la atención, es en una condición en la que los recursos del gobierno están siendo bien escasos, porque se ha caído la recaudación y porque está elevándose el gasto, tenemos que ser muy cuidadosos con la calidad del gasto público. ¿Cuáles son las apuestas del país? O sea, ¿qué le vamos a priorizar? Porque realmente estamos alcanzando un nivel de deuda, Ernesto, que bueno, yo también aquí le traía unos gráficos por si acaso quiere que los proyectemos, para que también, digamos, la población comprenda en magnitud histórica cómo se ven las cifras de ahora, porque es bien importante la forma en la que también el país se proyecta con la comunidad internacional. Entonces, indudablemente uno no puede vincular que el desempeño económico de una nación está vinculado también a cuál es el ambiente político, cuál es, por ejemplo, el cumplimiento de las reglas del juego. Lo que no se puede ver en este momento es, por ejemplo, actuaciones arbitrarias en los que hayan cierres de empresas sin justificación o que hayan realmente percepción de que las cosas se deciden de una manera discrecional, porque eso sí terminaría pues de orientar la inversión y necesitamos que una vez pasada esta pandemia enfoquemos todos los esfuerzos en poder realmente generar empleo y atraer inversiones a El Salvador. Fíjese que yo revisé, Ernesto, cuáles eran los datos de recaudación del gobierno hasta julio, están publicados ya en el Ministerio de Hacienda y se han recaudado unos 640 millones de dólares menos con respecto al presupuesto. ¿Qué significa esto, Ernesto? Que esa brecha entre lo que se esperaba recaudar y lo que no se está recaudando tiene que ser llenada con préstamos o con reducción del gasto, con diferentes mecanismos de financiamiento. Por eso es que las finanzas públicas se sienten apretadas. Aparte de que está cayendo la recaudación porque se recauda menos IVA, menos renta, que son dos impuestos que están íntimamente relacionados con el nivel de la actividad económica, aparte de eso tenemos también mayor gasto por temas de salud, mayor gasto por la entrega de los $300 que se le dio a la familia, por las entregas de las canastas alimentarias y también posiblemente porque hay cierto nivel de despilfarro y pues un manejo de recursos que esperaríamos que fueran más transparentes por parte de la administración pública. Si usted ve, y usted seguramente ha visto los países que han logrado lidiar mejor con esta crisis que otros países, uno ve los elementos en común y realmente... es el diálogo. El diálogo, sí. Exactamente. También el recurrir a la ciencia, recurrir a la gente que conoce los temas, los diferentes temas técnicos, y realmente asumir la responsabilidad. Entonces, lo que yo le diría, digamos, a las personas que nos escuchan es, estamos pasando obviamente un momento difícil. Creo que es importante comprender, digamos, los alcances de esta crisis, poder comprender. Creo que cada quien dentro de nuestro sector, de nuestro ámbito privado, tenemos que comprender cómo afecta a nuestro sector. El Fondo Monetario había dicho, bueno, para los países receptores de remesas van a caer un 20%. A la fecha han caído un 8%, ha caído menos de lo que se esperaba. En parte porque también ha habido mucho apoyo en Estados Unidos y realmente el paquete económico en Estados Unidos y en países desarrollados ha buscado evitar que aumenten sustancialmente las tasas de desempleo y obviamente eso nos termina beneficiando. Y también creo que ha habido bastante solidaridad. En el caso de la experiencia de Londres, ahí tenemos guías turísticos de Londres, se reinventan por la pandemia. Me gustó la visita el fin de semana para poder de nuevo mover esa economía que es muy localista, ¿verdad? Es muy localista y ahí están los elementos o nichos que necesitamos mover ahora más que nunca, ¿cierto? Sí, completamente. Bueno, y usted lo ve incluso países que dependen del turismo, como Costa Rica, que han hecho igual esfuerzos por reabrir, por dar certeza al consumidor, porque usted puede reabrir, pero puede que el consumidor, por el temor del contagio, no regrese, o sea, no regrese a las cantidades que usted esperaba. Y por eso, Ernesto, lo que usted decía, es tan importante realmente la colaboración público-privada, o sea, un ambiente de tensión, eso, lo que podemos estar seguros es que un ambiente de tensión constante en el país no abona la recuperación política.
No hay forma que el país pueda recuperar la vida, digamos, que teníamos en enero, si persiste la confrontación. Así es. La confrontación entre órganos del Estado, la confrontación gobierno, sector privado, y por otro lado, si hay una percepción de que va a haber discrecionalidad, de que hay un abuso en el uso del poder que hace que alguna parte del Estado imponga de una manera discrecional sus actuaciones. Eso definitivamente no ayuda. Y se lo digo porque, vaya, nuevamente, cuando vemos la última emisión que hizo El Salvador, que fue Cara 95, por ejemplo, Ernesto, si El Salvador hubiese hablado de antes de sacar esa emisión, hubiese anunciado, miren, quiero hacer un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario, esa emisión lo hubiéramos hecho mucho más barata, hubiéramos estado pagando menos intereses, porque se hubiera mandado una señal al mercado que el país quiere trabajar de una manera ordenada, ¿verdad? Entonces, esperemos, vaya, ¿qué es lo que nosotros podemos esperar? Que digamos que ahorita, pasados estos momentos, digamos, que han sido muy tensos, que se tiendan puentes, Ernesto, ¿verdad? Es lo que le conviene realmente, creo yo, al gobierno, pero sobre todo también creo que es lo que le conviene al país. No podemos pasar pensando en clave electoral, si bien nosotros tenemos elecciones en el 2021, lo que tenemos en juego ahorita es el bienestar de la gente. Definitivamente. Paul Steiner nos escribe, el presidente de CONAMIPE, se incorpora vía WhatsApp y me envía un mensaje. Y dice, buenos días Ernesto, saludos también para Carmen Aida. La prioridad para minimizar el periodo de recuperación debe ser reactivar los sectores que reinvierten más de sus ingresos en la economía nacional. Maquila y multinacionales repatrian sus ganancias y el impacto de beneficio es principalmente empleos, pero los que reinvierten el 100% de sus ingresos son los que levantan la economía coincidentalmente. Dice, estos son los sectores más vulnerables también. Es una reflexión que nos hace. Sí, creo que podemos diferir en los criterios, ¿verdad? Yo creo que solamente para decir, creo que no podemos dejar de lado los sectores que puedan implementar protocolos. Es decir, si un sector en esto puede implementar protocolos de distanciamiento que le permitan seguir operando, debe seguir operando. Si es un sector que genera divisas, lo cual ayuda al país, debe seguir operando. Si es un sector que genera empleo formal, que tanto necesita un país, tenemos que hacerlo de fuerza. Entonces serían quizás criterios complementarios que sugeriría tomar en cuenta. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Como siempre, estamos muy agradecidos con todos ustedes por acompañarnos con nuestra señal y sobre todo también esa ecuánime forma de poder dar aportes importantes a través de las redes sociales. Nos encanta. Somos un medio de comunicación donde no tenemos ninguna agenda de carácter partidaria. Aquí colocamos los diferentes puntos de vista para que usted pueda enriquecer su propio criterio. Bienvenidos. Ahora le doy la más cordial bienvenida al diputado Juan José Martel. Gracias por acompañarnos, Juan José. Gracias, Neto. Es un gusto estar aquí de nuevo en tu programa tan querido, tan recordado para mí, que fue una parte importante de mi vida, y también alegrarme mucho de que ya esté de regreso con todos los motores en este programa que tanto ha orientado al pueblo salvadoreño. Cuando estaba convaleciente, aún en el hospital, escuché decir de ti que no corrías por una candidatura como diputado, siendo actualmente el único diputado que tiene Cambio Democrático. La primera impresión que se me vino es que han habido, como lo hay en todos los partidos, y digo como lo hay en todos los partidos, porque no eres la excepción, diferencias al interior del mismo, ¿cierto? Bueno, mira, antes de las elecciones primarias, obviamente, yo planteé al partido mi disposición total a continuar en el esfuerzo si ellos lo consideraban necesario, participar si ellos consideraban que era necesario, y la respuesta que tuve de la estructura departamental de San Salvador, de sus líderes, fueron: no te necesitamos, no te queremos en el partido, las bases no están de acuerdo contigo y por lo tanto no hay interés. Perfecto, les dije yo, gracias. A partir de ese momento yo me distancié, guardé silencio, el objetivo no era salir a señalar esto, pero después de las elecciones primarias esto se fue obviamente conociendo
que yo ya no iba, que iban otras figuras del partido, etcétera. Comenzaron a preguntarme en privado y luego poco a poco esto se fue convirtiendo en una dinámica que me ha obligado pues a explicar esta situación. Yo creo, Ernesto, que cuando uno tiene un compromiso con la ciudadanía y con un proyecto, desde cualquier lugar en el que esté, puede contribuir. Hace casi 4 años, a mí me pidieron que fuera secretario general de Cambio Democrático. Fue una solicitud unánime del partido. Después me solicitaron que fuera el candidato a diputado. Era un riesgo. En ese momento, Cambio Democrático no tenía representación en la Asamblea Legislativa. En ese momento, Cambio Democrático había sido derrotado en las últimas elecciones en las que había participado en el 2015. Cambio Democrático había estado muy poco en la noticia y las algunas noticias que habían habido no eran de signo positivo. Una estructura territorial débil y una legalidad pegada con un hilo. Pegada con un hilo. En ese sentido, casi me entregaron un cadáver político que estaba medio conectado por un hilo a una posibilidad legal. Yo asumí el reto, obviamente fue un esfuerzo colectivo, no fue solo mío, fue un esfuerzo colectivo de levantar ese trabajo. Gracias a Dios, la ciudadanía respondió de manera favorable. Y te dio la candidatura. Así es, ya en 2018 ganamos la diputación. Y si esas son tus credenciales, ¿por qué no fueron tomadas en cuenta a la hora de la evaluación por estas bases como tú me lo estás planteando? ¿Cuál es tu pecado? Fíjate que cuando uno es diputado único, eso requiere un gran esfuerzo de representar a la ciudadanía. Yo he estado permanentemente en la Comisión de Hacienda, en la Comisión de Economía, en la Comisión Política, gracias a mi suplente que me ha ayudado muchísimo en la Comisión de Trabajo, prácticamente ella ha estado presente en la Comisión de Trabajo. He estado en todas las subcomisiones que se han nombrado en la Asamblea Legislativa para elegir funcionarios de segundo grado. Empujamos la iniciativa de las pensiones y logramos la comisión ad hoc para ver el tema de las pensiones de la que soy parte. Entonces, cuando uno está solo, prácticamente el trabajo legislativo absorbe. Y en realidad, para mí ese era el objetivo fundamental, porque todo se está haciendo a nombre de Cambio Democrático. Era también no solo para levantar mi imagen, que era para mí lo de menos, sino para levantar la imagen de un proyecto político que a mi juicio necesita ser fortalecido. En ese sentido, yo creo que por ahí debe de andar la cosa. Es decir, yo, por ejemplo, no ocupé PPIs. Nunca solicité a la policía ninguna vigilancia, no la necesitaba. Algunos diputados no la necesitan, pero la ocupan como plazas partidarias, en fin. Hay una serie de cosas que yo no hice en el sentido tradicional. Posiblemente por ahí ande, pero eso creo que es una respuesta que ellos podrán dar. ¿Cuál es la razón que no usaste por PPI? Las que en ese momento? No, nunca. O sea, pero hasta hoy yo ando... ¿Los PPI para qué se ocupan? ¿Para darte resguardo o no para andar llevando a los niños al colegio? ¿No? Es un derecho que tiene en la ley el diputado de tener 4 PPIs. Pero a mí me parece que no tiene sentido usarlo de manera general. Yo creo que si hay algún diputado que necesite seguridad, pues hombre, qué bueno, ¿verdad? Que el que tenga sus PPI, pero en mi caso yo no lo consideré necesario. Juan José, ¿cómo ves el escenario? Si lo queremos ver para ser más específico y para el interés del televidente, ¿cuánto sacarán? ¿Cómo va a quedar la correlación de fuerzas? Sé que no tienes una varita mágica, tampoco que sos primo del mago Jimbe, pero... Sí. No, mira, yo creo que en primer lugar va a ser un proceso electoral seguramente pospandemia y ojalá pospandemia.
porque no sabemos cómo va a evolucionar esta situación en los próximos meses. Esa va a ser una característica. Y esa característica es importante porque va a determinar el estilo de la campaña electoral. Es decir, ya eso de andar en la calle tocando la puerta, dándole la mano a la gente, abrazándola, creo que es algo que no se va a poder hacer. Va a ser una campaña más de medios de comunicación, va a ser una campaña más de redes sociales que han adquirido una potencia increíble. Por lo tanto, hay una nueva realidad. No van a poder haber concentraciones masivas, supongo, va a depender de cómo estemos en el periodo pospandemia. Entonces los partidos tendrán que hacer adecuaciones metodológicas, operativas a su plan concreto de campaña. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo a 6 meses de las elecciones? Yo siempre creo que las cosas varían, aunque no varían de manera sustancial cuando se han venido sosteniendo a lo largo del tiempo, ¿verdad? En primer lugar, vemos que hay una fuerza dominante, que es Nuevas Ideas. Vemos 2 o 3 fuerzas que están detrás, Arena, FMLN, Gana. Territorialmente entra Las fuerte. 3 tienen... Te voy a robar te voy a hacer esta pregunta por cuestiones de tiempo. Territorialmente entra fuerte Nuevas Ideas a pesar del conato que tuvo de elecciones que parece ser fue muy criticado. Yo creo que sí. Yo creo que tienen una fuerza territorial, los partidos políticos, las fuerzas territoriales son importantes. A ver, solo perdón, no me expliqué bien. ¿Tú crees que no le afecta el problema que tuvo Nuevas Ideas de que mucha gente salió insatisfecha con sus...? Mira, yo creo que en toda democracia... Como en el caso de Arena también, que tiene su problema serio. Arena tiene un problema serio de representatividad territorial. A eso voy. Mira, en toda democracia siempre hay gente que queda insatisfecha porque pierde una elección, eso es normal. Y sale un ratito... Pero cuando es adrede, como en el caso de Arena, un rato que fue una planilla... despotricando, así es. Entonces cada quien busca cómo administra su problema. Es decir, en el caso de Arena fue una sola planilla. Una sola planilla. Hay otras fuerzas políticas que solo presentan una planilla a consideración. El otro fue eléctrico, electrónico. El otro fue abierto, en algunos casos fue electrónico, en otros casos fue votación, sí. Otros partidos lo hicieron con votación tradicional. Pero ¿qué es lo importante, Neto? Lo importante es que hay una fuerza claramente dominante. Y hay 2 fuerzas políticas que han estado las últimas 2 o 3 décadas disputándose la hegemonía entre primero y segundo lugar, que ya desde la elección presidencial son segundo y tercer lugar. Y nada indica que ellos van a poder recuperar. Es decir, vamos a tener una batalla fundamentalmente de 3 o 4 partidos políticos. Vamos a tener una batalla en que va a estar Nuevas Ideas encabezando este esfuerzo, el FMLN, Arena, Gana, y el resto de fuerzas políticas van a la supervivencia. PCN, PDC y los nuevos partidos políticos, todos van a la supervivencia. Creo que además la dinámica política no da para tantos partidos, ¿verdad? Se ha logrado llegar a tener 5 o 6 diputados a lo más en la Asamblea Legislativa, pero en realidad la representación se concentra siempre en 2 partidos políticos que tienden a polarizar. El fenómeno es que cambia el esquema polarizante, porque el esquema polarizante Arena-FMLN se rompió con la irrupción de una nueva fuerza política que es Nuevas Ideas. Yo sí creo de que va a cambiar completamente la correlación legislativa. Obviamente ningún partido político puede reconocerte que va a perder diputados, ninguno. Si a ti cualquier partido que le pregunte si va a ganar, te va a decir que va a ganar 2 o 3 más de los que ya tiene. Claro. Y cuando tú sumas, aparece una asamblea como de 100 diputados. Pero la realidad es que hay que acomodar 84 diputados en una nueva correlación. Y si Nuevas Ideas irrumpe en la vida nacional, que como lo ha hecho, y las encuestas se mantienen, que las encuestas han demostrado que dicen la verdad,
Otra cosa es que se crea que las encuestas están diciendo la verdad o que yo tenga mi propia encuesta que la hago en mi casa acomodándola a la realidad de el que yo le quiero vender una idea, pero las encuestas están diciendo en este momento, las mismas que en el pasado vaticinaron que el presidente de la República iba a ganar en primera vuelta, esas mismas encuestas ahora están vaticinando una victoria pero muy contundente. Recordemos que el presidente Nayib Bukele era un fenómeno, indudablemente, pues, o sea, en términos muy prácticos de lo que se quería venir corregir ya de lo agotado que estaba. Exactamente. Nunca se traslada de manera automática la simpatía de un presidente o de un líder a su partido. Eso no es automático. En ninguna parte. El partido puede tener un alto liderazgo y su dirigente no, o al revés. En este caso, Nayib tiene un alto liderazgo y un poco la interrogante es cuánto de ese liderazgo va a tener nuevas ideas. Pero sí, es obvio, Nuevas Ideas se va a convertir en la primera fuerza política del país y con muchas posibilidades de tener mayoría en la Asamblea Legislativa. ¿Tu partido? ¿Cómo dejas tu partido territorialmente hablando para poder lograr escaños? Yo creo que eso es mejor que ellos lo expliquen, tú los vas a invitar. Sí, claro. Yo lo veo en la ruta de los partidos que van a entrar en una dinámica de sobrevivencia, de supervivencia, pero ya cuáles son los cálculos concretos de cambio democrático, creo que es algo que los dirigentes que en este momento están haciendo el diseño de la estrategia electoral son los que podrán decírselo al pueblo salvadoreño. Fíjate que yo no escapo de ser un periodista como también un salvadoreño que ama su país. Y te lo he dicho a ti abiertamente en este foro, y a mí me parece que el Partido Cambio Democrático es un partido que, si lo colocas en la balanza de imagen y de trabajo que ha tenido en comparado con los otros, tiene una muy buena imagen. Ojalá se preserve. Javier creo que tiene una muy buena intención, lo he conversado con él en su momento, y pues ahora con las proyecciones que tienen, ojalá logremos conocer más hacia dónde lo quieren llevar junto con Douglas Avilés. Los voy a invitar más adelante a ellos para que conversen conmigo. Yo les deseo suerte, Este es el pueblo salvadoreño el que va a decidir y yo sigo mi camino en el esfuerzo desde la Asamblea Legislativa para tanta cosa que tenemos ahí pendiente. Okay. Interesante. Quiero enviar saludos a mi buen amigo Tarsi Salomón López también, que me escribe. Muchísimas gracias, amigos. Y a todos aquellos que también han estado muy atentos, como siempre, siguen dándome muchos saludos y muchos augurios para seguir adelante con mi proyección de vida familiar y profesional. Muchísimas gracias de corazón. El Señor les va a retribuir muchísimo lo que han hecho en sus momentos íntimos de comunicación con Dios. Gracias, los espero en radio hoy, 6 de la tarde, interesantes puntos de vista. Gracias, Juan José. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.